Muy buen viernes tengan ustedes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Pasaron 2 minutitos de las 12 de hoy, viernes 5 de mayo del año 2023. Día un tanto gris aún aquí en la capital, aquí en Asunción, y no sé cómo se está desarrollando a nivel país, pero en distintos puntos reportan de hecho lluvias. ¿Cómo estamos, Horacio Laves? Feliz viernes. Hola, Prince, ¿qué tal? Un gusto estar acá y un gusto que sea viernes también, acá acompañándote a vos y a toda la audiencia. Que bueno, hoy seguimos con nuestros invitados hablando un poco de cómo va a ser el desarrollo de estos siguientes meses y también qué se espera con esta asunción del nuevo gobierno del presidente electo Santiago Peña, que bueno, vamos a ver cómo cada sector va respondiendo también y cuáles son un poco los requisitos, los pedidos que tienen ellos. Porque hay una batería, yo diría casi interminable, de todos los sectores económicos y por supuesto de la ciudadanía en general, porque a modo de recapitular nada más, recordemos que el gobierno del actual presidente Mario Abdo Benítez, ya sé que me estás mirando porque tenemos que compartir las noticias, pero como estoy tan inspirada, quiero compartir atento, los últimos 5 años no fueron de hecho muy auspiciosos para el actual presidente Mario Abdo Benítez. De hecho, mucha gente habla de le tocó las 7 plagas y más plagas si existieran, porque recapitulemos en el año 2019, en el 18 asume justamente Mario Abdo Benítez, de la mano de la entrega lo hizo el señor Horacio Cartes y obviamente Mario Abdo Benítez, como un periodo de transición del mismo partido que lo que vamos a ver ahora. Y en el 2019 golpea a Paraguay como 2 escenarios. Primero unas inundaciones, después una sequía, y obviamente eso terminó teniendo sus resultados negativos e impactos negativos en toda la economía, y se generó, de hecho, una suerte de crisis económica que obligó al Estado, y en el primer año, meses de haber asumido justamente Mario Abdo Benítez, de generar una política contracíclica, o mejor dicho, una política para mitigar los efectos que se tenían en ese entonces, y obviamente se recurrió a endeudamiento, a un incentivo fiscal bastante considerable en el 2019, pensando que en el 2020 todo se reacomodaría. Pero a finales de 2019... Finales, ahí 31 de diciembre. Yo recuerdo que era como ni siquiera finales cuando empezamos a tener las noticias desde China, desde Wuhan, que había aparecido una nueva cepa, que no se sabía muy bien, de hecho ya se había declarado epidemia y todo en ese país, hasta que finalmente llega a Paraguay aproximadamente en marzo del año 2020, y obviamente el escenario se complica aún más porque inicia la pandemia. Así es, Prince. Ya bueno, hoy se dio a conocer la noticia, ya ves como ya me quiero meter yo en las noticias, bueno, pero hoy se dio a conocer la noticia de que bueno, la crisis sanitaria de la COVID-19 justamente dejaba de ser una crisis sanitaria y una epidemia a nivel mundial. Así que bueno, ya la Organización Mundial de la Salud dio a conocer eso así como buena noticia. Todavía si a nuestra audiencia no le llegó, bueno, aquí le estamos comentando también que para la Organización Mundial de la Salud la crisis sanitaria de la COVID-19 ha dejado ya de ser una crisis sanitaria a nivel mundial. Eso entre paréntesis, porque recordemos que en el 2020, como decía, ya se había declarado la pandemia, y obviamente tuvimos 20, 21, 22 y parte del 2023 hasta esta noticia que vos estás compartiendo, Horacio, en el que el escenario económico, no solamente para Paraguay, sino a nivel mundial, se reconfiguró y evidentemente hizo que muchos gobiernos tuvieran que sacar sus más fuertes estímulos para tratar de mitigar un poco los efectos de la crisis sanitaria, que dejó muchísimas secuelas, y hasta ahora de hecho lo estamos sintiendo con una ola inflacionaria que se registró más que el año 2022, parte del 2023, y hay como una suerte de reacomodo ya en los siguientes meses, pero sigue siendo muy, muy elevada la inflación, entre otros componentes y factores que están presionando mucho a la economía. Pero quería recapitular nomás por qué el escenario del actual y saliente presidente Mario Abdo Benítez no fue tan auspicioso que digamos. Me olvidé del componente también cuando hablaba de estímulos, que el endeudamiento registró un ritmo muy, muy acelerado. De hecho, en menos de 2 años se generó un nivel de endeudamiento que se podría haber generado incluso en 5 años. Sí. Así que los desafíos son múltiples para el entrante gobierno, y bueno, vamos a seguir analizando seguramente eso y más en los próximos capítulos de Economía a 1000. Iba a decir otro, Economía a 1000, porque me estaba mirando Josema. ¿Qué te parece, Josema, si ya pasamos a la viñeta de los principales títulos?
MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En ámbitos internacionales, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación FAO, los precios de alimentos a nivel mundial suben por primera vez en 12 meses. La FAO, que rastrea los productos alimenticios más comercializados a nivel mundial, llegó a los 127,2 puntos en el mes de abril, superior a lo medido en el mes de marzo. Aún así, los precios de alimentos aún se encuentran en un 20% por debajo del récord alcanzado en marzo del año 2022. El economista en jefe de la FAO expresó que, a medida que las economías se recuperen de una desaceleración significativa, la demanda aumentará, lo que ejercerá una presión alcista sobre los precios de los alimentos. Por otro lado, en los Estados Unidos los datos de empleo de la economía americana siguen mostrando un crecimiento y fortalecimiento del empleo. Esto apunta a una solidez sostenida del mercado laboral que podría hacer que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantenga las tasas de interés más altas durante algún tiempo. La tasa de empleo cayó a 3,4% en el mes de abril, luego de alcanzar el 3,5% en el mes anterior. Por su parte, ya en noticias de la región, cuando comparamos las exportaciones del sector minero de los países Argentina y Chile, que comparten la misma cordillera andina, la minería chilena exporta 15 veces más que la Argentina, mientras que Argentina exporta por el valor de 3.800 millones de dólares. Chile exporta, por su parte, el valor de 60.000 millones de dólares con respecto al sector minero. Ya en noticias nacionales, y como bien mencionaba Prince, la deuda pública paraguaya alcanzó al cierre del primer trimestre del año 2023 los 15.266,3 millones de dólares, lo que representa el 37,1% del Producto Interno Bruto Nacional. Solamente en el primer trimestre del corriente año, la deuda trepó 212,6 millones de dólares. Así también, a medida que la deuda incrementa, también se incrementa el pago que realiza el Estado en concepto de capital, intereses y comisiones por la deuda contraída. En el primer trimestre, el servicio de la deuda alcanzó los 467,4 millones de dólares. Esta última información me gustaría recapitular, Horacio, mientras establecemos el contacto con nuestro invitado de hoy vía telefónica. 15.266, Prince, eso es la deuda pública de Paraguay hasta hoy día. 15.266 millones de dólares, que equivale aproximadamente a 37 o 36,7. 37,1%. Lo que teníamos del mes pasado es que teníamos el dato de que la deuda pública había alcanzado valores del 37%. Recordamos que la deuda pública nacional cerró en el año 2022 por el valor del 36,6%. Era un poco lo que representaba al Producto Interno Bruto. Ya el mes pasado eso alcanzó el 37% y bueno, ahora vemos que sube en un 0,1%. Un 0,1%, pero ya esto representa un incremento importante y vemos cómo la deuda pública también va avanzando en niveles que, sería preferente que no lleguen. Pero más que la relación deuda-PIB, lo que hay que tener mucha atención es con los intereses que se vienen pagando. Pero esta parte lo vamos a dejar como pendiente porque queremos tener la próxima semana al economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira para que nos ilustre mejor sobre el tema. Pero de momento ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, a quien agradecemos. Él es Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES. ¿Cómo estamos, don Luis? ¿Qué tal? ¡Feliz viernes! Dale, muchas gracias. Igualmente, Prince, un saludo para vos, para el que te acompaña. Don Luis, no queríamos dejar de cerrar esta semana porque durante los días estuvimos conversando con algunos referentes y obviamente parte de lo que forman como gremios y sectores económicos del país muy importante, considerando que próximamente asume un nuevo gobierno y los desafíos son múltiples y obviamente no queríamos dejar de analizar lo que el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas espera del próximo gobierno. Pero primero me gustaría hacer como una suerte de recapitulación cómo están las MIPYMES en este proceso de reacomodo tras una pandemia que evidentemente impactó no solamente a todos los sectores, pero principalmente a este sector, don Luis, para ir avanzando en la entrevista y esperar y obviamente conocer qué están esperando del próximo gobierno. Mira, los últimos datos que tenemos es que la mora del sector MIPYMES, en el sector financiero, hoy está en 22%, ¿verdad? Que es un número bastante importante, 22%, que ya lo veníamos anunciando nosotros desde el año pasado, ¿verdad? Así es. Porque, para hacer un poquitito de historia, en el 2020 salieron los créditos accesibles, digamos, para el sector MIPYME
con las ventajas de que tenían un año Gracias. de periodo de gracia, que había que empezar a pagar en el 2021. En el 2021 se amplió un año más, que había que empezar a pagar en el 2022. Entonces, a partir del 2022, vencieron los créditos, la gente empezó a pagar, pero no hubo una reactivación en el 2022. Si recordamos, tuvimos el problema de la guerra, tuvimos el problema de la inflación. Nosotros manejábamos una inflación del 4%, 3%, el año pasado fue 12%, para nosotros es muchísimo, 12%, ¿verdad? Así es. Aumentó la informalidad, la falta de trabajo. Entonces esto hizo de que la morosidad vaya subiendo en el sector financiero, y hoy tenemos una morosidad del 22%, digamos que registrada formalmente, pero yo creo que en los créditos a través de casas de crédito o quizás cooperativas debe ser mucho más alto esto. Don Luis, quiero puntualizar antes de seguir nomás la entrevista, porque me parece muy interesante este número que estás compartiendo, obviamente muy preocupante, hay que decirlo, pero evidentemente cuando el sector MIPYMES asume o toma estos créditos tratando de tener una suerte de salvataje en medio de la crisis sanitaria, esto le da cierto respaldo a través del FOGAPE, el Fondo de Garantía del Paraguay. Sin embargo, no se generó, por decirlo de alguna manera, otro instrumento que pudiera acompañar este proceso de recuperación, lo que finalmente también llevó a este nivel de morosidad. ¿Podemos decirlo de esa manera también, don Luis? Obvio, porque vos tenías un crédito de subsistencia. Así es. No tenemos que olvidar que un año nadie trabajó, el segundo año hay sectores enteros que no trabajaron hasta el mes de agosto, septiembre, ¿verdad? Que son muchísimos los sectores, y a partir de ahí se empezó a trabajar lentamente. En el 2022 tuvimos los problemas que tuvimos, entonces el rumbo de la economía fue lenta. El año pasado terminamos con un 8% de inflación, ¿verdad? Y con una economía bastante retraída, porque a esto tenemos que sumarle la ley de regulación monetaria del Banco Central subió al 8%, entonces con esto faltó muchísimo dinero del sector financiero, lo cual hizo que los créditos suban, y también al sector financiero deje de interesarle mucho los créditos de MIPYMES, que de alguna manera son créditos que tienen su riesgo, ¿verdad? Que tienen su riesgo. Entonces se retrajo el crédito. Y vos sabés bien que cualquier empresa necesita crédito para capital operativo o para comprar mercadería, ¿verdad? O comprar materia prima, etcétera. Y si no existe crédito en la calle, entonces la economía va parando. Así y es. esa es una consecuencia que tenemos ahora, y este año es un año electoral. Vos sabés bien que en este momento la economía está bastante parada. El sector de la construcción, que es el que más mueve, está parado. Y esto yo presumo que va a ser así por los próximos 60 días más o menos, porque es un año electoral donde tuvimos una elección en abril, pero lastimosamente el que gana esta elección del mes de abril asume recién en el mes de agosto. Correcto. Entonces hay unos meses que nosotros por lo menos consideramos que son largos, entre uno que se va y el otro que viene, pero no puede tener poder de decisión. Entonces hay como una zona gris de 4 meses o 5 quizás, donde la economía normalmente para cada 5 años. Todas estas son realidades. Y el otro elemento, como bien dijiste, los créditos que hubieron fueron créditos de subsistencia. Pero en el 2022 no hubieron créditos de reactivación. Son dinero nuevo, que tenía que tener, digamos, una figura totalmente diferente, porque evidentemente este sector estaba sobreendeudado, entonces el sector financiero no le iba a dar un segundo o un tercer crédito. Entonces tenía que tener un sistema nuevo. Esto no sucedió, ¿verdad? Esto realmente no sucedió. Y hasta ahora no hay un acercamiento ni un planteamiento por el saliente gobierno, don Luis, al menos un acercamiento al sector de MIPYMES.
No. Ayer justamente estuvimos en la AFE, estuvimos hablando con la presidenta, la señora Teresa del Villa, también con miembros de la directiva, y explicándole todo esto y estábamos analizando. Quedamos la semana que viene en tener una reunión para analizar todos estos últimos datos que sacó el BCP, que son datos actualizados hasta el mes de marzo. Entonces, como para ver qué es lo que se podría hacer. Pero yo le veo bastante difícil en estos próximos 3 meses. Fíjate que nosotros en junio ya tenemos un nuevo parlamento. O sea, prácticamente este parlamento le queda el mes de mayo y una parte de junio. O sea, ya no va a tocar estos temas. Y quizás con el nuevo parlamento a partir de julio se podría empezar a ver. Pero tampoco va a ser este gobierno, ¿verdad? Entonces, por eso que decimos que con el gobierno entrante, en los próximos 60 días, de ser posible, deberíamos de tener o empezar a tener reuniones para hablar de estos temas, para que a partir de agosto ellos estén enterados y se pueda manejar alguna política de reactivación, sobre todo para el sector MIPYME, porque según los últimos datos tenemos 270.000 empresas legales con RUT que son MIPYME, y de las cuales más o menos 230.000 son microempresas. Y esto ocupa el 75% del empleo. O sea, si bien no es un sector, digamos, que aporta mucho a la economía del Ministerio de Hacienda, apenas llega al 10-11%, pero así aporta a cualquier gobierno el 75% del empleo, que no es un hecho menor. Totalmente. Entonces, hoy creo que hay que empezar a pensar, no sé si en lograr nuevos empleos, pero por lo menos empezar manteniendo los existentes, ¿verdad? Don Luis, se queda un ratito porque vamos a compartir una cifra y enseguida regresamos con usted para terminar la entrevista. Ok, con gusto. MF Economía e Inversiones se presenta la cifra económica del día. En los últimos 20 años, las reformas ejecutadas en el Paraguay han logrado disminuir la pobreza de un 58% a un 25%. Esto es, en el año 2002, 3.111.000 personas se encontraban bajo la línea de pobreza. Ya en el año 2022, este número bajó a 1.817.000 personas bajo la línea de pobreza. Señor Luis, hay un poco con la cifra compartida, también el dato compartido, quería un poco hacerle la consulta y ver si podemos profundizar un poquito más junto a usted estos números de empleo, justamente que bueno, es una gran catapulta para sacar y bueno, sacar a la gente de estos niveles de pobreza. Entonces, si nos podría volver a compartir un poco estos números de empleo. Usted mencionó que rondaba en un 55% y bueno, también cómo el sector de las MIPYMES fue ganando terreno en estos últimos años, ¿verdad? Claro, o sea, el sector de las MIPYMES, según datos del mismo Ministerio de Trabajo, ocupa el 75% del empleo. Del empleo legal. Pero también hay otros datos que ahora obtuvimos a través de la Subsecretaría de Tributación, el IPS y el Ministerio de Industria, que de las 270.000 empresas, apenas 41.000 empresas de estas están dentro de los registros del IPS. Entonces estamos teniendo, cuando hablamos de empresas legales, estamos hablando de empresas legales con RUT, pero que no están todas dentro de la Seguridad Social o no están todas inscritas en el Ministerio de Trabajo. Entonces ahí nosotros tenemos un trabajo muy grande que hacer para realmente que la empresa sea 100% formal. Pero para lograr esto, nosotros tenemos que trabajar en los costos de la formalidad. Porque de repente, yo creo que todas las empresas quieren ser formales porque ser formal tiene su ventaja, puedes acceder a crédito, puedes acceder a mejores mercados. Lo que se vio en pandemia, ¿verdad, don Luis? Pero tiene unos costos muy altos, costos de impuestos, costos de cargas sociales, costos de tasas que tenés que pagar en instituciones,
costos de repente en los diferentes ministerios o costos municipales, permisos, porque todos estos costos están relacionados como si vos fueras una empresa grande, que es mucha diferencia de una empresa que factura $1 millón por año, que sería una mediana, a una empresa que factura $100,000 por año, que sería una microempresa, ¿verdad? O una empresa que factura 10 millones por año, que sería una gran empresa. Entonces, todos estos precios o montos que vos tenés que pagar tienen una mirada de la empresa que factura $10 millones. Y la realidad en nuestro país es muy diferente. Tenemos que tener en cuenta que el 98% son MIPYMES, apenas un 2% son empresas grandes. Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar a trabajar, a manejar realidades. Entonces, si queremos que la empresa A, que tiene RUT, pero no tiene IPS, busquemos alguna figura que el precio sea accesible, veamos que las prestaciones sean diferenciadas, que ahí que empezamos con otro problema. La Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social es una Carta Orgánica de 1950. Hoy está obsoleta. Entonces deberíamos de trabajar en una modificación de la Carta Orgánica, hacerle una Carta Orgánica mucho más moderna, y para eso se necesita, digamos, sentarnos todos en la mesa, sector sindical, jubilados, gobierno, empresarios, y trabajar juntos. Se debería hacer un pacto social porque hay un montón de cosas que tenemos que trabajar, modificación del código de trabajo, que hay un montón de leyes que hoy ya son obsoletas, hoy cambió el sistema de trabajo, modificación de la seguridad social, habría que pensar en trabajar por prestaciones, porque no es lo mismo un chico de 25 años soltero que tiene algunas necesidades a una persona de 40 años casado con 2 hijos. Evidentemente las necesidades de contar un seguro de salud van a ser muy diferentes, entonces no podés manejar prestaciones diferentes. Entonces, hay un montón de cosas que habría que hacer, que lastimosamente nos comimos los 5 años de este gobierno y nadie se animó a trabajar en la seguridad social. Incluso cuando presentamos propuestas de gobernanza, fue rechazada, ni siquiera se estudió, porque ese es otro de los problemas del instituto, la gobernanza. La gobernanza es, los dueños son los trabajadores, los empleadores y los jubilados, pero sin embargo el poder administrador lo tiene el ejecutivo, ¿verdad? Así es. Y bueno, entonces hay muchas cosas que hacer con este gobierno, por eso que creemos que tenemos que sentarnos a trabajar y confiamos porque sabemos que este presidente que asumió ya estuvo cuando era ministro de Hacienda trabajando en la posibilidad de cambiar la seguridad social y no se consiguió, así que yo creo que tendríamos que volver a trabajar en lo mismo. Iba a solicitarle, pedirle, don Luis, sobre las perspectivas que tenían con este gobierno, pero ya se me adelantó. Así que reflexiones finales, don Luis, para cerrar, por favor, la nota, y obviamente vamos a estar monitoreando todo lo que está pasando en el sector de las MIPYMES, como bien ya decía, un componente más que importante dentro del engranaje económico del país. Sí, mira, acá yo creo que lo importante que nos quedó con la pandemia es la formación de la Federación Paraguaya de MIPYMES hace 2 años, que es un espacio de defensa de los temas transversales, y trabajamos siempre sobre nuestros 3 ejes principales, que es formalización, acceso al crédito y acceso a nuevos mercados. Creo que estos 3 elementos son claves, son temas transversales para todo el sector, no importa si sos micro, pequeño, mediana, y sobre estos ejes, digamos, son las cosas que vamos a plantear al nuevo gobierno y a los diferentes ministros cuando tengamos el nombre de ellos. Don Luis, un gusto tenerlo en el programa. Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, gracias, Prince. Saludos. Saludos. Era Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, hablándonos sobre la situación en el contexto del nuevo gobierno. Hay una lista casi interminable, como ya decíamos al inicio del programa, Horacio, de pedidos, de
puntos centrales que deben ser planteados y analizados en la mesa para el entrante gobierno, porque si bien durante estos años se vino haciendo de cierta manera bien el trabajo en medio de todas estas adversidades, el país necesita dar otro salto porque las demandas han cambiado evidentemente y en el mediano, corto y largo plazo seguirá siendo lo mismo. Así que hay mucho para hacer todavía y para el entrante gobierno aún más. Así es, Prince, también, bueno, trae a una alegría cuando conversa con personas de los distintos sectores que, bueno, justamente están emocionados por trabajar, tienen propuestas y tienen un plan de cómo seguir adelante, esto sector a sector que vayamos a preguntar. Entonces, bueno, ver es bueno y alegra también, como digo, ver que la economía está avanzando, que hay propuestas y hay plan de acción para estos años que se vienen. Y que lo importante también sea la apertura del próximo gobierno. Así mismo. Horacio, ¿nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo, Prince. Nos reencontramos puntualmente el lunes. Nos vemos el lunes. No es feriado, así que nos reencontramos a las 12. Nos vemos a las 12 el día lunes. Que estén bien. MF Economía e Inversiones presenta el dato económico del día. 0,4% fue la inflación mensual en el mes de abril en el Paraguay. Por su parte, la inflación interanual alcanzó valores cada vez menores, esta vez llegando al 5,3%.